Ya por ahí es la última conferencia del día de hoy. Y mi nombre es Angie Martínez y en nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 les doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Inteligencia Artificial, herramientas, alcances para todas las industrias y estará a cargo Héctor Eduardo Hernández González e Ivette Sánchez Bravo, a quien les damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les platicaré un poco. Héctor Hernández es maestro en Administración de Tecnologías de Información, enlace de vinculación del Centro de Investigación en Matemáticas Unidad Monterrey, en donde gestiona la vinculación desarrollando soluciones para los sectores productivos en temas relacionados con ciencia de datos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la gestión de proyectos de tecnología e innovación relacionados con temas de ciencias de datos. Sus principales intereses son el desarrollo de soluciones que involucran las áreas cómputo, estadísticas y matemáticas. En el caso de Ivette Sánchez es maestra en Ciencias de Computación y Matemáticas Industriales. Actualmente es coordinadora de servicios tecnológicos en el Centro de Investigación en Matemáticas, en donde dirige la Oficina de Desarrollo e Innovación del CIMAT, basada en la investigación matemática. Cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de proyectos de cómputo matemático. Sus principales intereses y desarrollos son en el área de procesamientos de imágenes, inteligencia artificial, machine learning, optimización, cómputo paralelo, reconocimiento de patrones y modelación numérica. Fue dealer institucional por parte del CIMAT en los nodos binacionales de innovación, tanto de Bajío como del sureste, además de haber sido gerente de la Alianza de Inteligencia Artificial, conformada por 8 centros públicos de investigación del 2018 a 2021. Muchas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Pues muchísimas gracias por la introducción. Nosotros les vamos a contar un poco de varias aplicaciones de inteligencia artificial. Primero vamos a empezar con algunas explicaciones generales porque creemos que es importante a veces que se entienda de dónde viene esta parte de aprendizaje máquina supervisado, porque creemos que puede ser utilizado por todas las empresas, así como dice el nombre de nuestra presentación. Entonces, voy a empezar yo y posteriormente mi compañero Héctor va a dar algunos casos de éxito de varios proyectos para que puedan ver como distintos enfoques de inteligencia artificial. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar dando primero un panorama de inteligencia artificial, cuáles son estas metodologías que utilizamos o técnicas de aprendizaje supervisado o no supervisado, y después vamos a empezar a dar algunas aplicaciones y casos de éxito. Vamos a dar también cómo podrían abordar un proyecto de inteligencia artificial, el ciclo de vida de un proyecto y algunas estrategias que pueden aplicar para sus empresas para que pudieran utilizar inteligencia artificial. Entonces, antes que nada, pues ¿cuál es el concepto de inteligencia artificial? En general, pues es un concepto que ahorita ha sonado bastante, es una técnica muy utilizada, está basada en computación, matemáticas y estadísticas, que son las áreas principales que manejamos en el centro de investigación en el que pertenecemos, que es Centro de Investigación en Matemáticas, e inteligencia artificial es, digamos que, lo más grande que tenemos en este momento en estos conceptos de tecnología. Dentro de inteligencia artificial tenemos los conceptos de aprendizaje máquina o machine learning. Posteriormente también tenemos toda la parte de representation learning y deep learning. Entonces, al final, ¿qué es lo que buscamos en inteligencia artificial? Lo que buscamos en inteligencia artificial es emular el comportamiento humano, y con esa emulación del comportamiento humano, a lo que nos referimos generalmente en el ambiente de negocios es toma de decisiones. Toma de decisiones, ya sabemos que nosotros lo que podemos hacer es, a partir de un montón de información, ver cuáles son esas características que podemos obtener nosotros, procesarlas y después decir, entonces tomo una decisión. Entonces, en general, inteligencia artificial, pues lo que buscamos es emular el comportamiento humano y eso buscamos habilitar a las computadoras para que lo hagan. Dentro de inteligencia artificial, como ya mencioné, viene este concepto de machine learning. Machine Learning es un subconjunto de técnicas que utilizamos que están basadas mucho en métodos estadísticos que utilizamos para aprender. Y ahorita les voy a explicar algunos ejemplos de estos métodos o cuál es esta teoría de aprendizaje máquina. Y finalmente Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning y en el cual se utilizan redes neuronales computacionales. Entonces las redes neuronales es algo que se está utilizando bastante, parece ser que es una de las tecnologías que más se utilizan,
Pues bueno, este solo es un subconjunto de Machine Learning. Hay otras tecnologías. En general, utilizamos mucho redes neuronales porque por el poder de cómputo que tenemos en este momento podemos utilizarlas y podemos implementarlas. Entonces, esa es una de las partes por las cuales se está utilizando bastante Deep Learning y se están haciendo algoritmos bastante potentes. Algo que olvidé mencionar es, si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir. Aprovechemos que somos poquitos y entonces si tienen alguna pregunta pues me dicen, ¿eh? Entonces, en general siempre decimos, queremos emular con inteligencia artificial el comportamiento humano. ¿A qué se refiere que podamos emular el comportamiento humano? Bueno, pues realmente este arbolito a mí me gusta mucho porque hay muchas actividades o muchas tareas que se pueden emular que sean el comportamiento humano. Entonces hay las que llamamos actividades mundanas. Esas actividades son, digamos que estos conocimientos que vamos generando nosotros, que vamos aprendiendo y que no necesariamente necesitamos alguien que nos los explique. Entonces, ¿cuáles son estos tipos, por ejemplo, de aprendizaje? La percepción, qué está cerca, qué está lejos, qué es rugoso, qué es liso, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la percepción es uno de estos aprendizajes mundanos. El sentido común lo vamos a desarrollando conforme somos, o sea, desde que somos bebés empezamos, no sé, aventamos un objeto y algunos se rompen, algunos rebotan y vamos entendiendo como esas diferentes características que tienen y que con eso vamos generando como este sentido común de qué va a pasar, de que si no me freno enfrente de una silla pues voy a chocar y va a haber un golpe, ¿no? Entonces nadie nos va explicando esas cosas, o sea, digo, nuestros papás nos dicen ten cuidado, pero fuera de eso pues realmente nosotros vamos aprendiendo. Esa es otra actividad mundana. También, por ejemplo, la parte de procesamiento del lenguaje. Al final nosotros vamos entendiendo un lenguaje que estábamos entendiendo en nuestra familia y vamos aprendiendo. No necesitamos que nos expliquen todas las palabras, de alguna manera lo vamos aprendiendo, que es por medio, pues ahí, de hecho de ahí viene el concepto de redes neuronales, ¿no? Esa forma de aprendizaje. Pero bueno, estas tareas que les llamamos mundanas, no porque les llamemos mundanas significa que son muy sencillas, sino son de las más complicadas que tenemos para que una computadora las aprenda. También dentro de otras características que podemos aprender, otras tareas son las tareas formales. Las tareas formales son esas actividades que necesitamos una explicación, que necesitamos que nos den las reglas. Por ejemplo, vamos a jugar un juego, pues necesitamos entender cuáles son esas reglas para que podamos realizarlo, ¿no? O por ejemplo, en este ponemos matemáticas, ¿no? También las matemáticas es algo que nos van explicando y nosotros vamos aprendiendo cuáles son esas reglas y vamos creando este conocimiento. Y finalmente tenemos las tareas expertas. Las tareas expertas, como yo las definiría, es como estas tareas que necesitamos que son de muchas áreas, que generalmente estudiamos para poder realizarlas. Entonces, en esas áreas que estudiamos, pues tenemos, por ejemplo, todo el diagnóstico médico, ingenierías, cualquier tipo de ingeniería, y si se fijan ya es un conjunto de muchas habilidades que necesitamos haber desarrollado, tanto habilidades formales como también algunas mundanas, y eso nos da las tareas expertas. Entonces, todos estos tipos de actividades lo que buscamos en inteligencia artificial es replicarlos, porque como les digo, en general aplicado a negocio lo que buscamos es poder tomar decisiones. Entonces, en ese poder tomar decisiones, generalmente estamos en esta parte de las tareas expertas. Es lo que buscamos, digamos que poder replicar. Inteligencia artificial ahorita es muy sonado porque viene como parte de la cuarta revolución industrial. Entonces hemos tenido diferentes revoluciones industriales. En la primera, pues fue la parte de mecanización. Si recuerdan, pues antes todo se hacía a mano, ¿no? Y de repente empiezan a utilizarse máquinas. Empieza todo lo de la máquina de vapor, toda esta revolución industrial que nos enseñan en la escuela, y esa es la primera revolución industrial. En la segunda revolución industrial lo que viene es la electricidad y viene la producción masiva. Entonces ya es esta parte de que en las empresas empiezas a generar todo masivamente, todo, y empiezas a meter ciertos controles, ¿no?, de calidad, pero entonces ya puedes llegar a otro tipo, digamos que de mercado. La industria 3.0 viene acompañada de la computarización. Entonces la industria 3.0, de hecho, muchos autores dicen que todavía estamos muchos países en la industria 3.0, porque lo que significa es que estamos utilizando ya las computadoras para generar, digamos que nuevos, para mejorar nuestros procesos, pero probablemente todo está automatizado, pero probablemente todavía no llegamos a esta producción inteligente.
que esto es Industria 4.0. Para poder llegar a una producción inteligente, lo que necesitamos, o la herramienta que se utiliza, es inteligencia artificial. Entonces, lo que necesitamos es que se tomen decisiones en esta parte que no solo estén automatizadas o que sean realizadas por computadoras, sino que aparte parezca que les están tomando un humano bastante capacitado, ¿no? Entonces, eso es algo importante, siempre pensamos en humanos bastante capacitados, ¿sí? O sea, lo que buscamos es emular el comportamiento humano hacia lo positivo. Entonces, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning, lo que hacemos es cambiar un paradigma de programación. No sé si alguno de ustedes sea de ciencias de la computación o de ingeniería en sistemas. Lo que buscamos en Machine Learning es cambiar el paradigma típico de programación, que es que tenemos datos, tenemos un conjunto de reglas y entonces las programamos para generar una salida. Eso es generalmente lo que hacemos. Entonces, este es nuestro típico paradigma. Lo que buscamos es, tenemos información, reglas, programamos las reglas y dan salida. En Machine Learning lo que buscamos es que a partir de los datos y lo que queremos de salida, se pueda hacer un modelo que se genere sus propias reglas, ¿sí? O sea, lo que buscamos es que la computadora tome sus propias decisiones. Ahora, algo bien importante es que esto no significa que no vamos a dar reglas. Vamos a dar reglas, pero para que pueda generar su propio modelo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, estamos cambiando el típico concepto, el paradigma de programación, hacia algo que significa que la máquina va a aprender sola. Y esta es la parte que me refiero con Machine Learning. Entonces, lo que estamos buscando es que la computadora establezca sus propias reglas, aprenda por sí misma, tome decisiones, y eso significa que nosotros no le vamos a dar tal cual las reglas que tiene que seguir, que es lo que generalmente hacemos. Generalmente en la programación tradicional vamos siguiendo como un flujo que va diciendo, si se comporta de esta manera, entonces haz esto. Si llega este caso que no tenías contemplado, pues entonces decide hacer esto y así. Lo que aquí buscamos es no dar estas reglas explícitamente, sino que más bien la computadora va generando sus propias reglas y va, digamos que en ese sentido va aprendiendo nuevas características. Entonces, ¿cómo sería un modelo de aprendizaje así en general, ¿no? Porque eso es algo que siempre tenemos como duda cuando explicamos los conceptos de inteligencia artificial. Pues entonces, ¿cómo definirías un modelo de aprendizaje, no? Entonces, nuestro modelo de aprendizaje lo podríamos definir como que es un incremento en una cierta tarea basado en una cierta experiencia. Entonces, este modelo de aprendizaje siempre lo estamos llevando a cabo, que es lo que yo les mencionaba ahorita. Cuando somos niños, pues chocas y dices, chin, o sea, me dolió, etcétera. Entonces, a la siguiente vez, pues ya tratas de esquivar el obstáculo, a la siguiente vez ya te haces muy bueno, etcétera, ¿no? Entonces, vas haciendo esa misma tarea, vas incorporando experiencia y vas aprendiendo. Eso es lo que se refiere como el modelo de aprendizaje. Entonces, ¿cómo emulamos nosotros eso en una computadora? Pues lo que hacemos en una computadora es, por ejemplo, aquí voy a ponerles un caso, como un ejemplo, de que ustedes dicen, pues ¿qué quiero hacer? Pues quiero saber eliminar los correos que son spam de mi cuenta de correo. Entonces, ¿cuál sería mi objetivo? Pues entonces tenemos aquí cuál es nuestra tarea, ¿no? Verificar pues cuáles de esas cuentas son spam. ¿Cómo podemos medirlo? O sea, esa medida de desempeño, ¿cómo la medimos? Pues con porcentajes. ¿Cuántos clasifiqué bien? ¿Cuántos clasifiqué mal? ¿Cuántos dije que eran spam y no eran? ¿O cuántos dije que eran spam y sí eran, ¿no? Y luego todo basado en una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? La base de datos que yo tengo previamente, en donde tengo un montón de información de cuáles correos fueron clasificados como spam. Entonces, si se fijan, estamos utilizando bastante información que ya la tienen capturada, y ahí es donde entra la inteligencia artificial en todas las empresas. En algún momento en la industria, cuando fue toda la revolución industrial, en la industria 3.0, algo que se hizo fue guardar mucha información. En ese momento no sabíamos cómo lo íbamos a procesar, pero todos empezamos a guardar experiencia de usuario, que si por ejemplo teníamos que surtir, por ejemplo, ciertos digamos que almacenes, cuánto nos está faltando, etcétera. Entonces, toda esa información que hemos juntado, pues se va complementando en esta base de datos.
¿qué necesitamos hacer ahora? Pues ahora aprender de esa información para nuestra toma de decisiones, para que esa toma de decisiones que la hacíamos a mano, o digamos que por humanos, pues la vamos a hacer por computadora. Entonces, en general, ahorita el modelo que tenemos de inteligencia artificial, pues tenemos muchos dispositivos de medición, no todos tienen que venir de nuestra empresa. Lo que viene de nuestra empresa es bastante importante porque tenemos que utilizar esa información para poder hacer nuestros algoritmos, pero también tenemos información que viene de muchos otros lados. Tenemos las bases de datos, tenemos sensores, tenemos cámaras, tenemos videos, tenemos YouTube, tenemos LinkedIn, tenemos un montón de información que estamos generando ahorita que podemos utilizar para completar la información que tenemos en nuestras empresas. Después tenemos cuatro secciones que son en las que nos basamos mucho los que estamos en el área de computación o en el área de inteligencia artificial, los científicos de datos también, que es hacer preprocesamiento en donde sacamos cuáles son las características que son importantes para esa toma de decisiones que queremos hacer. Porque probablemente en nuestra base de datos tenemos muchísima información que no necesariamente vamos a utilizar toda. Entonces ahí sacamos como estas características que vamos a utilizar. Después de todas esas características, ahorita tenemos muchísima información ya guardada en bases de datos. Entonces lo que ahora necesitamos es filtrarla, decir cuál me sirve, cuál no me sirve, cuál es parecida, cuál me da más valor. Eso lo hacemos también en reducción de dimensiones porque no vamos a utilizar todas las variables, solo vamos a utilizar algunas. Posteriormente tenemos el modelo de aprendizaje. ¿Cuál es ese modelo que vamos a utilizar para que la computadora genere sus reglas? Y finalmente hacemos la prueba del modelo. Todo el tiempo aquí aparece como una línea recta, pero pues realmente lo que estamos haciendo es un ciclo. Con eso vamos reaprendiendo cada vez que hay nuevos datos o tenemos más información. Ahora, en la parte de aprendizaje automático, Machine Learning, hay muchas técnicas que dependiendo de lo que queramos hacer, pues vamos a tenemos diferentes enfoques. Tenemos aprendizaje supervisado, no supervisado, y hay alguna información que necesitamos tener, digamos que tener unas ciertas etiquetas que podemos utilizar. Por ejemplo, para aprendizaje supervisado, que es todo esto que utilizamos en redes neuronales artificiales. Al final de lo que partimos es de un conjunto de información que ya tenemos preclasificada. Entonces decimos, por ejemplo, queremos aprender cómo identificar a una imagen de un gato. Pues tenemos un montón de imágenes de gatos y con esa aprendemos. Entonces, no necesitamos nosotros obtener toda la información. Hay bases de datos en donde ya existen muchísimas imágenes, que es algo que Google hace bastante, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de aprendizaje que nosotros tengamos, tenemos digamos que la capacidad de hacer ciertas características, como clasificaciones, por ejemplo, en supervisado, o regresiones, que es como poder identificar, como poder predecir, ¿no?, a futuro. Que déjenme, se los pongo más bien en la siguiente diapositiva. Entonces, por ejemplo, en aprendizaje supervisado, pues aquí se tienen, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que podríamos hacer cuando tenemos un aprendizaje supervisado, que por ejemplo, para clasificación, para poder decir si es parte de una categoría o no. ¿En qué nos sirve esto en negocios? Pues realmente, supongamos que ustedes tienen una base de datos de muchísimos clientes y quieren predecir cuál va a ser el comportamiento de cuánto me van a comprar en algún momento. Entonces, puede que sus clientes se comportan de manera diferente, pero hay algunos grupos que ustedes pueden identificar como clusters, en donde que generalmente se van comportando de una manera similar. Entonces, si ustedes reciben información de un solo cliente, pueden, digamos que predecir que este otro cliente, que se parece en general bastante su comportamiento de compras, va a hacer las mismas compras. Entonces, ese son el tipo digamos que de soluciones o de propuestas que se hacen en inteligencia artificial. De hecho, no sé si recuerdan, por ejemplo, si ustedes compran en Amazon, por ejemplo, ¿no?, que era de los primeros, siempre les sugiere, ¿no?, como otros usuarios también compraron esto. Eso es porque está viendo su comportamiento, está viendo con base a su cuenta de usuario que han comprado, tiene un mundo de datos y empieza a clasificarlos en un lugar, y con esa clasificación ya entonces dice, bueno, pues se va a comportar de esta manera, es muy probable que quiera esto. Ese es el tipo de aprendizaje que estamos haciendo. También, por ejemplo, puede haber aprendizaje no supervisado.
Eso es cuando no tienen toda una gama digamos que de etiquetas que están asignando, pero también pueden hacer muchas predicciones. Por ejemplo, toda la parte, no sé si reconocimiento de patrones, ¿no? Que es, por ejemplo, tienen en una línea de producción toda una línea de tiempo, de cómo se está comportando. Ahí, por ejemplo, podrían ver si hay una falla. Va a haber una falla pronto porque ya han visto varias fallas que han pasado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizar todos esos datos que ya tenían, pues para poder predecir cuándo va a haber una falla. Y ese es otro tipo, ¿no?, de ejemplo. Entonces no les voy a contar como todos los ejemplos de inteligencia artificial, pero esa es la idea principal de lo que tenemos, o sea, poder predecir y tomar decisiones conforme a los datos que ya tenían. Eso es el aprendizaje. Y bueno, ¿qué podemos hacer ahorita? Yo les decía, pues al final necesitamos datos. Gran parte de los datos son de los que vienen de las empresas, porque es lo que queremos, ¿no? Queremos darle un diferencial o queremos que generar más valor. Entonces, pero también podemos completar con toda la información que existe ya, que tenemos disposición. Este es un ejemplo de lo que pasa un minuto en Internet en 2021, y vean la cantidad de información que se está generando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les decía ahorita, supongamos que ustedes quieren clasificar un gato, tal vez es el ejemplo más básico, pero si ustedes quisieran buscar, por ejemplo, clasificar un cierto producto de línea de producción, podrían buscar cuántas veces aparece en videos, etcétera, y utilizar esa información para hacer su propio entrenamiento de sus algoritmos. Eso es algo que estamos haciendo también. Entonces, utilizamos muchísima información de LinkedIn, de Instagram, etcétera, y de ahí vamos generando bastante información de bases de datos públicas, de INEGI, etcétera. Entonces, toda esa información la vamos utilizando para complementar nuestra información. Y bueno, a continuación, Héctor les va a contar varios de los casos de éxito, como para que vean varias líneas en las que podrían estar trabajando con inteligencia artificial. Gracias, Ivette. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Por aquí les voy a platicar algunas de las soluciones que con estas técnicas se han podido abordar, han dado un impacto a algunas empresas con las que hemos colaborado y bueno, pues marcando una pauta, una punta, un lanzamiento en estas tecnologías. Bueno, pues ustedes, como ya lo escucharon de mi compañera, y está mucho en auge esta parte de la industria 4.0, con estas técnicas, ¿qué soluciones se pueden realizar? Pues bueno, podemos ver extracción de características, podemos ver procesamiento de datos, modelación de mantenimiento predictivo y procesamiento de imágenes. Estos se transforman en impactos hacia la empresa, pues en reducción de piezas, precisión de la calidad del producto, detección de defectos en las piezas. Pero ya siendo más objetivos, más claros, un proyecto donde trabajamos fue dentro de una línea industrial donde se trataba de predecir cuándo nos iba a fallar ese equipo. Entonces, como ahorita lo platicamos, pues necesitamos recolectar primero los datos de la máquina, ¿no? Esta máquina, gran parte también de todas estas tecnologías, pues es gracias a la interconectividad que se tiene ya con todos los dispositivos, desde nuestro microondas que ya se puede conectar a nuestro wifi, el clima, la estufa, el dispositivo que quieran ya tiene un puerto de conexión y ya está emitiendo datos, ¿no? Pues al igual en las líneas de producción, todos los equipos, ya la mayoría, tiene este tipo de conexiones que nos están emitiendo datos, nos están emitiendo señales. Claro, no son tan claras de decirte aquí me descompuse o mandan ciertas alertas, pero ya cuando ocurrió el fallo, ¿no? Entonces pues simplemente va el de mantenimiento, lo repara y listo. Esto pues, ¿qué ocasiona? De tener la línea, y en una industria pues de tener la línea pues son millones de dólares, un minuto o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué se trata con estas tecnologías? De que ese minuto no ocurra, o que sea el 10 segundos ese paro de máquina o ese paro en la línea. Entonces, entrenando el modelo con los datos que emite la maquinaria, se entrena el modelo con el fin de tratar de pronosticar cuándo va a ocurrir ese fallo. Entonces nosotros o el ingeniero en producción puede decir, ¿sabes qué? En 2 meses nos va a fallar el equipo, vamos a programar antes su mantenimiento. Y entonces, en vez de que sea una falla catastrófica, decir, tráete la pieza de China, entonces se reduce a un tiempo de, ya tenemos aquí la pieza, cambia, entra y listo. Un poco el ecosistema con el que abordamos este trabajo, pues
es tener una parte de un motor de analítica, un backend donde se recolectan todos los datos y tener frontend tanto móvil como en aplicativos web para que los usuarios finales, que es el ingeniero en línea, los mismos operarios, puedan ver la salud del estado de la máquina y les pueda lanzar este tipo de alertas, ¿no? Muchas veces la parte del motor de analítica o las soluciones que nos ofrecen ahorita las compañías en técnicas o en estos temas de Industria 4.0, pues están más orientadas en la interconectividad y dejan un poco de lado la parte analítica, que es bien importante también. Esa parte creo que ahorita no la están explotando como debieran. Ahorita estamos, como decía Ivette, creo que solamente estamos en la industria 3.0 porque estamos conectando los equipos, ¿no? Hay todavía un escalón más allá para tratar de generar esa analítica que hace falta en este tipo de proyectos. También en la cadena de valor, ¿qué soluciones se pueden hacer? Pues pronosticar la demanda, análisis de lealtad que nos comentaba Ivette por ahí, determinar esquemas de distribución, trazabilidad de los productos. Esto con el objetivo de anticipar las compras de materia prima, planear la producción, clasificar al cliente, que es bien importante, clasificar a nuestros proveedores, reducir el costo de los esquemas de distribución, evaluar puntos de venta, tanto con información interna como con información externa de la compañía, ¿no? Ahorita les platicaré de un ejemplo que hicimos por ahí. Bueno, estos son como en la cadena de valor, todas las técnicas que podríamos utilizar desde caracterización, predicción, optimización de espacio temporal, de cómo optimizar nuestro inventario, acomodarlo, cómo se vaya en los camiones óptimos, todo nuestro equipamiento para que se trace mejor la ruta de entrega de nuestro producto. Simulación, controles de calidad. Por ahí de este proyecto ya les platicó un poco mi compañera Ivette y se trata de la segmentación de clientes. En este proyecto, con los tickets de una empresa, lo que se realizó fue analizar cómo se compraba o el comportamiento de los diversos usuarios. Entonces se vieron patrones muy singulares, que cuando alguien compraba pañales, pues después compraba leche, que cuando alguien compraba tostadas, pues después compraba otro artículo. Entonces se fueron clusterizando este tipo de hallazgos y esto va hacia la parte del acomodo de los productos. Entonces ya le daba a esta tienda una visibilidad de decir, bueno, voy a poner este producto al lado de este otro, porque es claro que el que venga y me compre este producto se va a llevar el siguiente producto, o tal oferta va a impactar en la compra del otro producto. Es un poco la parte de segmentación de clientes, también de darles premios. No sé si conozcan la parte de las tarjetas de lealtad, que ya no las ofrecen en todos lados, ¿no? Pues es otro gancho para decirnos y tratar de rastrear nuestro comportamiento. Es decir, ya no nada más ya no nada más conozco el comportamiento, sino también sé más datos, el nombre, dónde vive, su teléfono, lo puedo ubicar, cada cuándo viene, cuándo es más frecuente. Entonces, en base a esa información, pues nos van dando oportunidades como ofertas, nos van ofreciendo productos para, pues ellos, pues, claro, quieren tener una mejor venta, ¿no? Y es obvio su core del negocio, ¿no? Parece ser este tipo de estudios. En la parte de análisis digital de imágenes, podemos ver soluciones como caracterización de deterioro de objetos, selección de características, sistemas de inspección, para tratar de validar la autenticidad mediante imágenes, procesamiento de inspección en tiempo real. Este proyecto en particular fue un proyecto piloto que se hizo en una nave industrial donde querían hacer el conteo de su inventario. Eran naves industriales, yo creo que el tamaño de aquí de Sintermex, y con imágenes aéreas se tomaban fotografías. Ellos hacían carretes de cable y tenían por todo el área regado pues esos carretes, ¿no? Entonces requerían que se contara y saber de qué tipo de cable, calibre era el carrete que estaba ahí tirado. Digamos, su proceso natural
era que alguien iba, veía el carrete, buscaba la etiqueta, la llevaba, la capturaba y pues tenía que recorrer el almacén, ¿no? O sea, levantar su inventario les costaba 1 o 2 días de toda la nave industrial que tenía, ¿no? Entonces se les planteó este proyecto donde con imágenes del techo, con una cámara normal, no era algo sofisticado, se entrenó un modelo. Y lo que hacía el modelo, primero pues extrajo las características del objeto que se quería contar, que eran los carretes. Entonces extrajo color, textura y las formas, ¿no? Con esto se construye el clasificador. Y después, una vez entrenado el modelo, se llevó ya a prueba y a testeo, ¿no? Que cuando llegara una nueva imagen, el algoritmo fuera capaz de contar los carretes que estaban dentro del área de inventario. Entonces pues daba muy buenos resultados este tipo de proyectos. Y bueno, en otros temas, la adopción de modelos de IA, pues como lo pueden ver las estadísticas, el 75% de las empresas quieren entrar o están a favor de este tipo de proyectos, de este tipo de proyectos pilotos. Se espera que para 2024 el 75% de las empresas hayan tenido o por lo menos hayan iniciado un proyecto de este tipo, ¿no? Lamentablemente la adopción o llevarlos a producción no es costoso, pero al no tener la capacidad del personal que los mantenga, se vuelve una caja o un software que requieren a una persona, digamos, con cierto conocimiento y que no la tiene la empresa muchas veces, entonces lo dejan al un tema operativo. Un modelo requiere ser entrenado, requiere ser supervisado, aunque digamos que está siendo entrenado, pero si cambia el core del negocio, si cambian los datos, pues también se tiene que replantear el algoritmo, ¿no? Y muchas veces la gente lo manda a producción ya sin supervisión y es cuando suceden este tipo de cosas de que pues fracasan los proyectos de ese tipo, ¿no? Ahora, ¿cómo abordar un proyecto? Pues bueno, es bien importante saber la problemática que se quiere resolver. Muchas veces hemos llegado a proyectos donde no se tiene bien definido el problema, se les apoya en esa parte, pero si no se tiene el problema bien definido, es complicado que cualquier técnica les vaya a resolver lo que estén buscando, ¿no? La implementación de acciones e intervenciones a futuro, o sea, una vez que ya te resolvió el algoritmo, ya te dio el número, ¿qué vas a establecer como una acción o una intervención? Lo que nos comentaba mi compañera Ivette, esa toma de decisiones no está establecida y si no las estableces desde un inicio del proyecto, pues tu proyecto va a fracasar. Me vas a decir, me diste el número, me anticipaste que se iba a descomponer la máquina en un mes. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acción vas a hacer para allá? También revisar casos similares, proyectos que han fracasado, porque han fracasado ese tipo de proyectos. También es importante esa parte, ¿no? Y tratar de no caer en esos baches. El tratamiento de datos, quién es la persona que los va a recolectar, los va a preprocesar, los va a procesar y los va a llevar al algoritmo. La evaluación y el monitoreo del modelo es importantísimo. Una vez que tenemos el resultado, ¿cómo sabemos que es un resultado correcto, que nos está dando ese valor agregado para hacer la toma de decisiones? Establecer ese monitoreo es importante, y la frecuencia que se va a estar revisando el modelo una vez que ya esté implementado. No puede vivir eternamente un modelo, porque al final pues es como la vida, ¿no? Seguimos creciendo, siguen cambiando. Cualquier variable nueva puede afectar al modelo para bien o para mal. Entonces eso también tiene que estar en cierta supervisión. El ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial, pues bueno, empieza desde la conceptualización y el diseño, donde entra la planeación y el conocimiento de los datos. Esto también se enfoca en la fuente y el manejo de esos datos, puede ser cualquier base de datos. Nos marcaba hace unos momentos que pues ya en datos creo que estamos saturados, o creo que hay muchos datos. El transformar esos datos y agregarles valor a las organizaciones, creo que ese es el reto importante ahora, ¿no? Después continuamos con la evolución del modelo, donde hay que preparar los datos. En el proyecto que les comentaba de la industria, la máquina emitía 1 giga al día de datos, de señales. Literalmente una señal era 1 o 0, podrías marcarte una línea recta de eso. Era 1 giga de información.
muchas veces también se tienen que utilizar técnicas para desechar datos que no son valiosos para el modelo, ¿no? Entonces también es importante, la gente dice, vamos a recolectar todo y todo es información valiosa. No, también hay técnicas para poder discriminar qué información sí le aporta valor y qué información no le aporta valor a un algoritmo de este tipo, ¿no? Después viene el desarrollo del modelo, donde hay pues el desarrollo del modelo per se, la evaluación y su implementación, ¿no? Ya hubo un ganador, bien, perfecto. Después la prueba del concepto y monitoreo, lo que les comentaba, ¿no? Es bien importante tener monitoreado al modelo, que esté dando los resultados óptimos, que esté generando lo que nosotros esperamos, o por lo menos tenga una aproximación de lo que nosotros esperamos. Y si no, pues nuevamente regresar, sentarnos, diseñar nuevamente con la gente que está desarrollando este tipo de proyectos. Bueno, finalmente ya por ahí para cerrar, las estrategias para desarrollar un proyecto, pues bueno, les recomendamos hacer un análisis de factibilidad, revisión de los datos, qué datos tenemos, las restricciones, las preferencias que van a afectar al modelo que se quiera definir, los objetivos del análisis, que es bien importante. En un segundo paso, pues desarrollar un concepto piloto para planear y diseñar los métodos que vamos a implementar, las tecnologías de programación, las plataformas que vamos a revisar, revisiones y ajustes de ese modelo. Eso no quiere decir que ya teniendo un concepto piloto esté resuelto nuestra problemática, ¿no? Llevar un concepto piloto ya a la implementación también es un paso importante, conectarlo ya con nuestros sistemas de base de datos, depurar el algoritmo y transferir el conocimiento pues ya a las áreas de TI o alguna otra área que se encargue de este tipo de estrategias. Los perfiles con los que debemos de contar, digo, el ideal sería tener los 3 perfiles, que es el ingeniero de datos, el científico de datos y el ingeniero en software. Pero lamentablemente pues todas las empresas no podemos tener esos 3 perfiles. ¿Sí? Ok. ¿Ahí me escuchas bien? Es que están gritando de aquel lado. Sí, no se preocupen. Si no, ahorita en la ronda de preguntas podemos, si hay alguna duda o algo. Va, perfecto. Muy bien. Entonces esos 3 perfiles son los que actualmente en estos temas de inteligencia artificial son los que se están enfocando en desarrollar estas técnicas. Y como pueden ver, pues hay un montón ahí de conceptos, tanto del lado de visualización, en el tema de programación de los modelos, de obtención de las bases de datos, de la estructura de los algoritmos, ¿no? Pero teniendo una persona que tenga, no sea un experto en todos los temas, pero que tenga cierto conocimiento y pueda interpretar a otros digamos actores u organizaciones. Muchas veces, no sé, vienen la gente de los grandes consorcios a ofrecernos herramientas y nos las venden como super wow, ¿no? A la hora de que los llevamos a la empresa, no jaló porque no tenías los datos, no jaló por esto, no jaló por aquello, porque no había ese traductor que nos dijera, es que ese modelo no es el óptimo, es este otro, o los datos no están preparados para generar ese tipo de resultados, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva de quiénes son los que deben de estar, en estos desarrollos, ¿no? Integrar por lo menos a una de estas personas. Y bueno, ya para finalizar los gritos, porque creo que para eso están gritando, ya para que me calle, son 500,000 aplicaciones que hay actualmente en temas de inteligencia artificial y ciencia de datos. O sea, cualquier empresa se puede apalancar de muchas tecnologías que hay allá afuera. ¿Cuál es la ideal? ¿Cuál es la que mejor se adapta a nuestras organizaciones? Eso hay que estar indagando, hay que preguntar, acercarse a los expertos. Hay muchas universidades, centros públicos que apoyan en estos temas, que pueden desarrollar también este tipo de tecnologías y enfocarnos en esos desarrollos, ¿no? Hay un mundo ya allá afuera con estas tecnologías para implementarse. No se requiere una infraestructura grande, no se requiere tener pues proyectos gigantescos para poder desarrollar estas soluciones y que le den valor a la empresa donde estamos laborando.
un poco los proveedores de las tecnologías que les comentaba. Y bueno, les agradecemos su tiempo y si hay alguna duda, comentario, pues con toda confianza nos pueden preguntar. Listo, muchas gracias Héctor e Ivette por esta información, que la verdad es bastante importante e interesante. Por ahí vamos a pasar a los minutos de preguntas o algún comentario que quieran hacerles a ambos. Por ahí mi compañero les estaría pasando el micrófono. No sé si alguien de casualidad tenga a lo mejor alguna duda, algún comentario, algo que por ahí quieran decirles. Ok, muy bien. Gracias. Mencionaron ambos que nos encontramos actualmente en una etapa de industria 3.0, tal vez en una transición a 4.0. Aproximadamente, ¿qué tanto porcentaje de la industria se encuentra ahorita en una etapa de desarrollo de 3.0 y qué tanto porcentaje de la industria ya está en ese proceso de implementación de la 4.0 trabajando con las inteligencias artificiales? Mira, en nuestra experiencia, los proyectos que hemos desarrollado, las empresas grandes, transnacionales, son las que ya tienen tecnología en este sentido. No te puedo hablar de un porcentaje, te podría hablar de lo que nosotros hemos colaborado. Empresas grandes son las que sí ya traen toda esta interconectividad, sensores, pueden generar datos, llevan estos datos a data lakes y pueden transformarlos en la nube, regresarlos con ciertos análisis. Pero también hemos visto otras empresas medianas que con su pequeño departamento de bases de datos pueden extraer información y generar mucho valor y extraer buenos análisis de esa información porque la han venido recolectando en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces sí, ahí no habría un porcentaje. Claro, te puedes apalancar de muchas tecnologías, es lo que ahorita les comentaba. Pues digo, hay un montón de aplicaciones, muchas son de paga, otras son gratuitas, pero sí dependerá del objetivo y de los lineamientos que tengan las empresas. Hay unos que sí están súper metidos en Industria 4.0 y dijeron, vamos con todo, metieron un montón de maquinaria, hay equipos ya ahorita actualmente en las empresas de ciencia de datos enfocadas en desarrollar este tipo de proyectos. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Gracias. Buenas tardes. Ok. Entendemos que obviamente esta disciplina va a seguir creciendo y va a crecer más y el mercado la va a necesitar cada vez más. Mi pregunta es relacionada a ustedes que ya tienen esa vinculación con la parte laboral. Conozco que con la CIDIS-CIMED creo que también tienen maestrías en este campo, etcétera. ¿Cuál es la demanda del mercado para personas capacitadas en esta área? Bueno, comentando, nosotros tenemos aquí en Monterrey la maestría en análisis estadístico y computación. No hay un solo egresado, digo, es pequeño los grupos porque al ser un centro público no tenemos la capacidad de tener grupos grandes. Nuestras generaciones son alrededor de 20 personas máximo, pero no hemos conocido a un egresado que antes de salir ya tenga una oferta de trabajo. Y te estoy hablando de ahorita actualmente que se están abriendo estos departamentos de ciencia de datos que se están abriendo, que sí todos están enfocados en lo que estudiaron, encajando o insertándose en el sector productivo en ese tipo de departamentos, ¿no? Y pues también hablando de salarios, pues sí, a veces sí nos sorprendemos de que, híjole, creo que nos equivocamos y nos debemos de ir al lado privado, pero pues muchas veces lo hacemos por amor al arte. Hola, ¿qué tal? Híjole, yo lo que diría es, creo que no tenemos las suficientes generaciones de estudiantes en estas áreas todavía. De hecho, por eso hay mucha incorporación o digamos que como cambio de carreras. No sé si han visto ahorita hay muchísimos bootcamps, certificaciones, etcétera, que van hacia ciencia de datos y es por esta falta de esos perfiles. En general, creo que para los perfiles más, digamos que más desarrollados son los menos desarrollados en el sentido de que no tenemos como país, son científicos de datos. Y eso va muy relacionado con esta parte de que tiene que ver conocimientos de programación, de matemáticas, etcétera, y no todos los estudiantes están atraídos a esas materias, ¿no? Entonces, yo creo que en general a nivel país nos faltan muchos científicos de datos y muchas empresas las están trayendo. Ahora, en el sentido de la pregunta que hacían anteriormente, yo me atrevería a decir que incluso en países muy desarrollados todavía no tienen todo inteligencia artificial, porque realmente lo que tenemos son soluciones para ciertas
digamos que para ciertas problemáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos, digamos que se están utilizando muchos chatbots, ¿no? Que es algo, digamos, que todos podemos utilizar en general por el lenguaje, porque podemos utilizar bases de datos, entrenarlas, etcétera, pero no lo podemos utilizar en muchísimos otros campos. Entonces, sí, empresas internacionales son los que ya tienen sus áreas porque ya se dieron cuenta que al final eso les genera muchísimos beneficios, porque al final es mucho la atención al usuario, detección de errores, optimización, etcétera. Y entonces sí, las empresas grandes están haciendo mucho esfuerzo en ese sentido. Realmente nosotros creemos que cualquier empresa podría utilizar esos beneficios de inteligencia artificial porque en lo que te basas es la información que tienes y cómo complementas con otra información que ya existe muchas veces públicamente. Entonces, bueno, ese es un pedacito y un pedacito que contesta. Muchas gracias, Ivette. ¿Alguien más tiene por ahí algún comentario? Okay. Gracias. Yo en la empresa donde trabajo soy responsable de la operación de la parte de monitoreo tecnológico, de ciberseguridad y de procesos de negocio. Actualmente tenemos con clientes soluciones que utilizan conceptos de inteligencia artificial, pero la realidad es de que son soluciones muy, muy caras. Entonces, y son soluciones que no son creadas aquí en México, o sea, son soluciones que son estadounidenses, israelitas, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que sí hace falta un empuje muy, muy fuerte a nivel país para, ahora sí que apoyar a toda esa iniciativa de investigadores y de maestros en la ciencia. Y digo, la pregunta también sería si ustedes estarían también interesados en participar en proyectos fuera de la academia, ¿verdad? Fuera del centro. Sí, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo. O sea, al final, también algo que es bien relevante de inteligencia artificial es que importa la parte regional. O sea, aunque no queramos aceptarlo, al final la inteligencia artificial es como... tiene que estar basada en información de expertos. Y entonces esa información de expertos no se comporta igual aquí, por ejemplo, que en otros países. Probablemente en una línea de producción tal vez haya más similitud, pero por ejemplo en cuestiones que tienen que ver más con comportamiento de las personas, etcétera, que también se utiliza inteligencia artificial, somos bastante diferentes. Entonces, al final las soluciones sí tienen que venir con una perspectiva regional para que realmente se puedan cumplir como esas características nacionales. Y bueno, nosotros en específico con la parte de si estamos interesados en proyectos que están fuera de la academia, por supuesto, o sea, de hecho nosotros ahorita como nos visualizamos somos como que somos la oficina de innovación y desarrollo que pueden utilizar empresas pequeñas y medianas, ¿no? Y podemos ser el enlace con oficinas que ya las tienen, ¿no? Empresas grandes. Pero realmente lo que creemos es que necesitamos impulsar esa inteligencia artificial para colocarnos como país, ¿no? Sí, y justamente lo que comentaba Ivette, esta parte de vinculación con las empresas, pues se trata de generar como toda esta investigación que ellos tienen de punta y que tú dices, pues sí, realmente esa investigación se está haciendo en Estados Unidos, israelí, o son los que los implementaron, pero realmente investigadores aquí en México, hay investigadores muy buenos que están en estos temas, que están desarrollando tecnologías, metodologías y que se pueden, yo creo que en conjunto con con las empresas, desarrollar tecnologías mexicanas en este ámbito. Ok, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ya la última pregunta nada más. Continuando con el tema del perfil, ahorita nos presentabas un modelo y más bien en la parte donde se plantean estos modelos de inteligencia, de esos 3 perfiles que tú mencionas, ¿cuáles son los que están más involucrados en ese proceso o los 3 perfiles de las carreras convergen en ese desarrollo o definición? Ok, lo ideal es tener por lo menos uno de esos perfiles, ¿no? Si nos dejaran elegir, de hecho ahí en el Concentro se veía que teniendo ciertas habilidades, tanto matemáticas, estadísticas y teniendo bases computacionales, pues podrías fungir como ese enlace. Entonces yo creo que el componente vital para este tipo de perfiles es cómputo
y estadística, ¿no? Digo, todo lo que conlleva en estadística, pues matemáticas y toda esa parte, pero creo que es el perfil ideal para arrancar un departamento o para tener una persona encargada de estos temas. Muchas veces quieren mover a la gente de TI que no está peleado con estos temas, pero ya lo ven más en temas de implementación. Y se pierde un poco esta parte metodológica de el saber esta parte de estos algoritmos, cómo funcionan, toda esa parte. Lo quieren llevar más a cosas de software, más operativas, que sí las hay en el mercado, ese tipo de herramientas, pero no muchas veces se pueden adaptar a las empresas aquí en México, ese tipo de solución. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más por ahí que tenga algún comentario o ya sería todo? Bueno, creo que pues ya sería todo. Muchísimas gracias a los que por ahí nos acompañaron. Pasaré a otorgarles el reconocimiento a Héctor e Ivette para, pues más que nada agradecerles por su asistencia y ser parte de ExpoPyme también. Ahorita va a aparecer un código QR para que nos apoyen por favor respondiendo la encuesta y pues muchísimas gracias también por estar aquí. Estaríamos concluyendo ya la conferencia por el día de hoy y pues muchas gracias.